Este ejercicio es un poquito diferente, fíjense usted que no tiene apoyo de dibujo ni nada, pero tampoco es muy complejo porque estoy dando algunas características que nos van a permitir fácilmente determinar las características. Dice, por dos conductores paralelos de longitud 5 metros que se atraen con una fuerza, fíjense, hay atracción. Entonces ya no podemos sacar una conclusión. Si la fuerza es atracción, las corrientes son, esa respuesta me la tienen que dar ustedes, las corrientes son en el mismo sentido, fíjense, atracción, corrientes en el mismo sentido, ¿ok? Entonces ya por ahí tenemos algún dato. Y se atraen con una fuerza de igual magnitud, cuidado, esto de igual magnitud y sentidos contrarios son las fuerzas. Sobre ambos conductores actúan campos magnéticos de igual magnitud y sentidos contrarios. Pues si vemos el dibujo anterior, sí, son sentidos contrarios, pues eso ratifica una vez más que las corrientes son en igual sentido. Veamos un ejercicio, a ver, en este ejercicio donde las corrientes eran en sentidos contrarios, las fuerzas eran de repulsión y los campos tenían igual sentido, ¿ok? O sea que lo que estoy es corroborando simplemente lo que ya vimos con anterioridad. Y dice que los campos son de igual magnitud y sentidos contrarios, ¿ok? Calcular la magnitud de la corriente que circula por cada conductor y la distancia que los separa. Ok, si las fuerzas son de igual magnitud, las corrientes son de igual magnitud también. A ver, ¿cómo hago eso? Bueno, veámoslo aquí. Fíjense, las fuerzas porque son diferentes, porque las corrientes son diferentes y los campos son diferentes. ¿Por qué los campos son diferentes? Bueno, los campos son diferentes porque las corrientes son diferentes, porque la distancia es la misma de uno a otro que de otro a uno. Al ser las corrientes diferentes, los campos son diferentes. Ahora, si las corrientes fuesen iguales, los campos son iguales. A los campos ser iguales y las corrientes ser iguales, las fuerzas son iguales. Y eso es lo que quiero que piensen un poquitín aquí, en este ejercicio, en este último, disculpen, este último. Las corrientes son iguales. Eso es un dato que es importante saberlo porque no tengo que calcular las dos corrientes. Simplemente con calcular una corriente, la otra es igual. ¿Ok? Entonces la pregunta es calcular la magnitud de la corriente que circula por cada conductor y la distancia que la separa. Bueno, tengo la fórmula. Recordemos entonces que el vector longitud y el vector campo son perpendiculares. Usualmente siempre lo van a hacer. Yo no quiero poner dificultad en este sentido. No tiene sentido porque pondría el ejercicio un poco más con mayor dificultad y no es el objetivo. No es el objetivo. Aparte que hay que utilizar funciones trigonométricas y hacer un dibujo con trigonometría y sé que no lo van a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, son perpendiculares, el seno es 90 grados, el seno de 90 vale 1, despejo de esta ecuación la corriente y me queda F entre LB, aquí está. Y entonces simplemente como las fuerzas son iguales y los campos son iguales, calculo de una vez la corriente, 1,11 amperios. Y ahora, como la corriente es igual en ambos conductores, pues los campos van a ser iguales. Así que es un solo cálculo que vamos a hacer de la fórmula de campo, despejo la D para acá, B para acá para abajo, y la distancia entre los dos conductores es igual a 4,11 por 10 a la menos 3. Recuerden que todos los datos se meten en metros, y aunque no metí ningún metro aquí, el resultado es en metros, porque si no, las unidades se dañan, pues, o sea, existe incompatibilidad de unidades. Este resultado es en metros, y seguramente en el examen le voy a poner, denme el resultado en milímetros, para evitarme el 10 a la menos 3. Y entonces si multiplico por 1000 metros, para pasarlo a milímetros, se multiplica por 1000, o sea, por 10 a la 3, y me queda 4,11 milímetros. Con esto sí terminamos este último ejercicio, que es un ejercicio un tanto distinto a los anteriores, pero un poco más sencillo porque, bueno, aquí no hay diferencia en los campos magnéticos y aquí no hay diferencia en las fuerzas de atracción o repulsión. Saludos, hasta luego.